ya le decía que esta semana finalmente no solo conocimos por las declaraciones el plan de negocios de Pemex, que es uno de los temas más esperados, sobre todo porque no solo para el futuro de la propia empresa, sino la vinculación que tiene esta empresa productiva del Estado con las finanzas públicas, y luego ya el documento más amplio que todavía está en proceso de análisis. Para hablar de este tema me da mucho gusto que está aquí en el estudio Gonzalo Monroy, él es especialista en hidrocarburos. Estimado Gonzalo, bienvenido, gracias por estar aquí. Rodrigo, muchas gracias. Digo, es un documento muy extenso, hay que analizarlo y se tiene que ir digiriendo, pero de lo que has logrado ver, ¿qué destacarías de este plan de negocios de Pemex? Yo creo que hay tres líneas principales. Uno es cómo viene la producción o qué espera tener Pemex de producción futura. Como lo hemos sabido por los varios meses, se van a enfocar básicamente en exploración en aguas someras, campos terrestres como el campo Ixachi, uno de los más grandes que se han descubierto en los últimos años, dejando de lado o al menos bajándole el ritmo a todo lo que teníamos en aguas profundas y en los recursos no convencionales, el famoso shale. En ese sentido, y ese sería el segundo punto, Pemex se está aislando de nuevo del mundo. Vamos a regresar al laberinto de la soledad. No hay asociaciones o no se prevén más allá de los contratos de servicios ahora incentivados, tratando de repetir fórmulas que no han funcionado antes en Burgos en el 2004, 2006, después en la parte de Chicontepec, donde va a regresar Pemex y fue un desastre financiero. Y ahora lo vamos a volver a echar a andar con las mismas fórmulas, proyectitos quizá que le pusieron un poquito más, pero es exactamente la misma estructura. Y el tercero es de que vamos a ver, y eso vamos a tener que esperar un poquito, la reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. Y también no hay ninguna sorpresa, eso lo vamos a ver hasta que salga el paquete fiscal del siguiente año, en ese caso una reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los famosos farm outs y los contratos que hoy se están planteando y que, como ya mencionas, pues habían existido en el pasado, ¿no? En tiempos de Calderón, ya decías, en la cuenca de Burgos desde el año 2004. ¿Cuáles son las diferencias esenciales y por qué uno, pues de acuerdo, tú que eres experto, pero pues prácticamente hay consenso, digamos, que pues son necesarios, ¿no? Lo han dicho varios análisis. ¿Cuál es la diferencia? Es muy interesante y básicamente son alineación de incentivos. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Bueno, empezaré por los contratos de servicios que quiere poner Pemex. En ese contrato, le va a pedir al contratista que ponga toda la inversión de capital y toda la obra y mantenimiento, y si se produce, entonces podrá en ese caso recuperar sus costos la empresa contratista. Típicamente los contratistas no están en ese negocio, el contratista no gana. corren riesgos, ¿no? Exactamente, el contratista simplemente va a cobrar si pone una máquina a perforar, si tiene un equipo, si tiene a su gente, si está desarrollando estudios. El contratista, típicamente internacionales o mexicanos, ellos no están en el negocio de la producción de barriles. Sí, me permites el ejemplo y a ver si coincide, es como si uno pues se dedica a construir edificios y te dicen, oye, vamos a construir este hotel, está bien, oye, pero si no se llena, pues pierdes la construcción, ¿no? Pues no, así no funciona, ¿no? Yo me dedico a hacer edificios, no a operar hoteles. Refinando ese mismo ejemplo, sería el ejemplo de literalmente un albañil que está construyendo una casa. Y de pronto la casa ya pasó a ser ahora un edificio. Y en ese caso el albañil solamente va a poder cobrar solo si se venden los departamentos, lo cual es un riesgo completamente innecesario, claro. Y ellos no están en esa línea de negocios. Por el otro lado tienes lo que son las asociaciones, los famosos farm outs. ¿Cuáles son las ventajas de los farm outs? Tres principalmente. Una es que en la forma que estaba la licitación, típicamente cuando es competido tiene un bono a la firma. De ahí se puede generar que en el mismo momento el Estado mexicano gana entre 100 millones hasta los 1,200 que se firmó en el campo de Ogarrio. En el segundo, por la estructura que se tiene, es que el licitante ganador va a compensar, en este caso cargar a Petróleos Mexicanos por los primeros años de desarrollo hasta igualar lo que Pemex ya invirtió. ¿Qué significa? Que los primeros años de desarrollo Pemex no pone un solo dólar, no solo pone un solo peso y se empieza a desarrollar el proyecto. Y el tercero, que es probablemente el más importante, es que le ayudaba a Petróleos Mexicanos en los proyectos donde Pemex no tiene experiencia. Típicamente va a ser el campo de aguas profundas, en el campo Trión, donde se espera para el 2022-23 una producción de 100,000 barriles diarios de petróleo. Para darte un ejemplo también de las dimensiones, de estos 22 campos que quiere hacer la Administración del Desarrollo Acelerado, que es donde está toda la estrategia, no hay ni un solo campo que llegue a esas cantidades. Estamos hablando que el nivel actual es 1,700,000 barriles y bajando, por día y bajando. Y 100,000, digamos, en un solo campo, pues ya, digamos, te empieza a subir. Ahora, esa es una parte. ¿Qué pasa si en un farm out
pues es complejo el negocio de las aguas profundas, no encuentras nada, que eso suele ocurrir. Exactamente. ¿Qué pasa en ese caso con las inversiones y con los compromisos? En ese caso, por ejemplo, fíjate, ese es un elemento muy interesante porque normalmente los farm-outs que ha hecho Pemex son sobre campos ya descubiertos, así que nos eliminamos toda la parte de ese riesgo. Pero, por ejemplo, en términos de proyectos que Pemex tiene prometedores prospectos, en ese caso reservas por descubrir, llamémoslo de una manera muy simple, pues ahí es donde puede ir diversificando el riesgo. Para darte un ejemplo, los campos, por ejemplo, o mejor dicho, los pozos de aguas profundas que se están perforando hoy en este momento, deben andar costando entre 140 y 150 millones de dólares. Si de pronto hay un descubrimiento fabuloso, porque podremos llegar a producción más adelante, pero en el caso, como es el caso, de que no haya nada, pues simplemente Pemex no termina perdiendo tanto. Claro. Ahora, ¿qué hay de las rondas? Porque ese es otro componente, es decir, cuando tú le das la concesión, según entiendo, a una empresa petrolera, ella se encarga de explotar, te va a pagar un impuesto, además de que pagó, digamos, dinero por correr ese riesgo y por tener esa concesión, y si se obtiene mucho petróleo, pues en esa medida te va pagando impuestos, etcétera. Y tengo entendido que incluso si supera cierto rango se convierte en petróleo de México, ¿no? Es decir, no parecería necesariamente ventajoso para las empresas en detrimento de México. Tiene mucho que ver en este caso cómo México, como país, como Estado, maneja el riesgo. Yo creo que es más que nada por ese lado de la discusión. Porque, por ejemplo, en lugares que Pemex no tiene básicamente ni las capacidades, ni la experiencia, ni los recursos para atacarlo, aguas profundas es probablemente el mejor ejemplo. También está la parte de los recursos no convencionales, el famoso shale, lo que ha vuelto a Estados Unidos el mayor productor del mundo. El famoso fracking como método de extracción. Exactamente, y del cual México tiene el octavo potencial más grande del mundo. De ese tamaño es lo que podemos darle la vuelta. Déjame regresar a lo que estaba platicando. El problema de lo que tenemos acá es de cómo México maneja el riesgo. Lo que está estrategia de los 22 campos que quiere desarrollar en aguas someras y en campos terrestres el gobierno federal no es excluyente y en este caso se complementa con lo que podría ser la inversión en otras áreas. En este caso, si llegara a funcionar más adelante, y seguramente se diría en el siguiente sexenio, no en el del presidente López Obrador, estaría recibiendo el recurso completamente gratuito, literalmente todos esos recursos que antes no hubiéramos podido sacar, los estaría recibiendo el Estado mexicano. Es ahí donde está un problema, sobre todo para las calificadoras, que están viendo un probable hueco en el desarrollo de la industria petrolera mexicana en los siguientes 10 a 12 años. Que coincide mucho con lo que he estado platicando con Moody's, Standard & Poor's, etcétera, ¿qué es eso, no? Más allá de 2024 no está planteado nada y eso pues hace un signo de interrogación grande. Ahora, ¿qué hay del famoso fracking? Porque por un lado sabemos que la Secretaría de Energía lo está impulsando, por el otro el presidente lo ha dicho, lo volvió a decir hoy en la mañana, pues que eso contamina el agua, etcétera. ¿Cuál es, digamos, el riesgo de este método de extracción de gas y petróleo en el que se puede incurrir atendiendo a las preocupaciones ecológicas? Mira, yo siempre empiezo diciendo que son preocupaciones bastante legítimas. Todo el mundo quiere tener agua limpia, quiere tener un ambiente o un medio ambiente sano en el cual prosperar y hacer muchas cosas. Eso se puede y se puede hacer si está bien hecho. Ese es el punto esencial. ¿Dónde está ese punto? Que México sí, y lo puedo decir sin ningún problema, se tardó en hacer su regulación y tuvimos, ahora, al día de hoy, en ese momento, tenemos unas regulaciones de avanzada en todas partes del mundo. Incluso hasta, en mi opinión personal, hasta se les pasó incluso la mano. ¿Qué termina pasando? Lo que el presidente López Obrador está diciendo de no lo hagamos, más que nada partiendo sobre todo de dogmas y de una desinformación bastante profunda, tiene implicaciones muy grandes para petróleos mexicanos. Si hoy, por ejemplo, una iniciativa que está ya en el Congreso presentada por el senador Martí Batres prosperara, Pemex tiene que renunciar al 30% de sus reservas al día de hoy, complicando todavía más el panorama financiero que tiene. Exactamente. Sí, sí. Ahí ya justamente por las regulaciones que se tiene de reservas, esas simplemente les damos un borrón y se evaporaron, literalmente. Quiero ver la SEC que va a opinar. Exactamente, y del propio Petróleos Mexicanos. Sí, sí. Ahora, aquí estamos viendo un juego político a final de cuentas. El presidente sí tiene mucha razón y le habla a sus bases políticas de que no lo va a hacer. Pero por el otro lado, y eso viene muy claro en el plan de negocios, si no se hace, las metas que se están poniendo tan ambiciosas tampoco lo van a lograr. Así que seguramente veremos un esfuerzo, principalmente por el lado de Pemex, para tratar de echarlo a andar. De lograrlo. Gonzalo, siempre un gusto, debemos platicar muy a menudo porque hay muchas cosas que abordar y este plan pues son muchas páginas y muchos asuntos que se tienen que ir evaluando poco a poco, pero creo que le dimos un buen panorama general. Muchas gracias por estar aquí. Rodrigo, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte.